Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este ciclo de conferencias, Atisbos al Pasado. Esta es la edición 2021 que estamos realizando. Bajo este título es el tercer año. El primer año fue presencial y tenemos 2 años de hacer estas conferencias de forma virtual debido pues a las condiciones que estamos viviendo. Pero siempre queremos estar con ustedes, siempre queremos mostrarles acerca del quehacer que está haciendo el Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional, y por eso es que organizamos estos ciclos de conferencias que empezamos hoy y se van a extender hasta noviembre de este mismo año. Este año, la idea siempre ha sido mostrarles a ustedes avances de las investigaciones que se están haciendo en antropología e historia. Pero este año del Bicentenario vamos a tener un segundo ciclo muy especial. Por eso es que lo vamos a extender hasta noviembre, porque queremos celebrar el Bicentenario de Costa Rica de una forma amena y con conferencistas muy importantes. Para contarles acerca de esta experiencia que vamos a tener en este 2021, año del Bicentenario, les quiero presentar a Mirna Rojas, quien es la jefa del Departamento de Antropología e Historia y además coordinadora del programa Atisbos al Pasado. Mirna. Ok, buenas tardes tengan todos. Voy a hacer una presentación solo de una imagen. Perfecto. Entonces, bueno, reciban un cordial saludo de parte del Museo Nacional de Costa Rica. Hoy damos inicio a un nuevo ciclo de conferencias que desde hace varios años en realidad hemos venido organizando y que desde el 2019 hemos llamado Atisbos al Pasado. Como lo ha mencionado Wendy, el objetivo de estas charlas es dar un adelanto de las investigaciones que el personal del Departamento de Antropología e Historia realiza y que en muchos casos están en proceso. Para este año, sin embargo, en celebración del Bicentenario, el ciclo de conferencias se ha programado con una variante. Tendrá una duración mucho mayor que iniciamos hoy, 14 de julio, y concluiremos el 24 de noviembre. Y además se compone de 2 segmentos. El primero, de julio a inicios de septiembre, será para proyectos propios del personal, proyectos de arqueología y de arqueología pública relacionados con las comunidades, en las que se insertan algunos sitios arqueológicos que estamos trabajando. Y en el segundo el segundo ciclo se inicia de la segunda parte de septiembre a noviembre. Y se han invitado para este ciclo 3 distinguidos académicos que expondrán acerca de los inicios de la antropología y de las etnografías nacionales en las décadas inmediatas a la independencia, la relación entre la arqueología y la historia antes y durante la creación del Museo Nacional, que fue en 1887, y en las primeras décadas del siglo XX. Y también habrá una que es sobre la relación entre el Estado y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Además, cerraremos con una presentación de una conferencia por parte de un funcionario del Museo Nacional, que es el punto focal de la Convención de Patrimonio Cultural de la UNESCO, que nos hablará sobre el proceso seguido hasta alcanzar la declaratoria de Patrimonio Mundial en el 2014. Un recorrido, un proceso laborioso y sus implicaciones. Y finalmente, de mi parte, yo les expondré un recorrido de la normativa legal, a través de la normativa legal, los cambios en el concepto de patrimonio en arqueología que ha normado el Estado. Por el objetivo mismo de creación del Museo Nacional en 1888, que era, en términos sencillos, recoger y exponer los productos naturales y las reliquias históricas y arqueológicas de la nación, todos los temas tratados en este ciclo están directamente relacionados con el quehacer del Museo Nacional hasta la fecha. En el largo ciclo de conferencias se irá de lo particular a lo general y con la idea de visualizar nuevas vertientes de investigación sobre el pasado y el presente, divididos arbitrariamente solo para efectos de estudio. Y también se presentarán nuevas formas de gestión del patrimonio que se han estado iniciando como parte de la gestión del museo. Con este ciclo queremos dejar también en evidencia el aporte de muchos científicos y académicos y el largo recorrido de la arqueología, la antropología, la historia
y el derecho que han hecho y hacen todavía posible una mejor comprensión de la historia de este país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mirna, por esta explicación y pues invitamos a las personas, a todos los que nos siguen, a las personas que se están conectando en este momento, a que nos acompañen en estos ciclos de conferencias que, como bien les explicó Mirna, van a tener 2 etapas y con conferencistas de enorme calibre, tanto del Museo Nacional como externos. Bueno, sin más, les voy a presentar a nuestra conferencista de hoy. Ella se llama Viviana Sánchez Avendaño. Ella nos trae la conferencia Arqueología y Educación. Les voy a presentar a Viviana. Ella es arqueóloga investigadora, graduada de licenciada en Arqueología y maestría en Historia por la Universidad de Costa Rica. Viviana ha dirigido diversos estudios en la zona sur, Guanacaste, Valle Central y el Caribe de nuestro país. Tuvo a su cargo el proyecto arqueológico Rancho Coco Los Altos, investigación realizada para el proyecto hidroeléctrico El IS del ICE, en la cual se prospectaron más de 690 hectáreas y se evaluaron 10 monumentos arqueológicos en las zonas proyectadas para el reasentamiento. Desde el 2021, Viviana nos acompaña como parte del equipo profesional del Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional y actualmente es coordinadora del Laboratorio de Arqueología. Viviana. Bueno, bienvenidos. Esta charla se titula Arqueología y Educación y expone los principales resultados de una investigación realizada en el 2012 como parte del trabajo final de graduación para el posgrado de Historia. A partir de un acercamiento desde varias disciplinas, arqueología, antropología e historia, se propuso una investigación acerca del tratamiento que ha tenido la información arqueológica dentro del contexto educativo costarricense, específicamente en las políticas educativas, los programas y los textos de estudios sociales de la educación general básica entre 1970 y el 2001. Con ello, se buscó conocer el enfoque de esta información dentro de las aulas y así identificar posibles cambios respecto al tema del pasado prehispánico y cómo la población en general se ha apropiado de las mismas. Las fuentes consultadas fueron las políticas educativas del momento y los programas y textos de estudios sociales de la educación general básica. La metodología utilizada fue el análisis de contenido a partir de la comparación. Para los programas de estudio se seleccionaron ciertas palabras, sustantivos, adjetivos y verbos para analizar la estructura de los textos a partir de la cantidad de veces que aparecen, su orden y cómo se usan. Con los libros de texto se hizo un análisis descriptivo interpretativo para construir categorías con los contenidos y las imágenes utilizadas. Para ello, se usó una muestra de 2 libros para cada programa de distintas casas editoriales. A partir de la comparación, lo que se busca es señalar posibles cambios en cuanto al tema de estudio. Uno de los aspectos que es importante mencionar es que dentro del periodo de interés destacan 3 momentos de reforma. Estas reformas educativas son aplicadas en los contenidos curriculares y dependen de las necesidades del sistema educativo y pueden mantenerse o cambiar según los intereses políticos del gobierno en turno. Tenemos en 1979 la primera reforma, la segunda en 1995, cuando se creó una política educativa nacional con cambios importantes en el tema tratado, y la última en el 2001, cuando se forma una comisión de especialistas para definir un solo paquete programático para primaria. Históricamente, el proceso educativo ha estado en manos del Estado, primero dirigido a la Iglesia y las municipalidades y más adelante dirigido por instituciones estatales específicas. Con la Constitución de 1941, la educación primaria y secundaria se convierte en una de las obligaciones del gobierno y una de sus tareas más importantes es lograr su cobertura en todo el país. Su rol como base de la democracia costarricense promueve una educación para todos, de manera que se dé un conocimiento básico que estimule ciertas lealtades hacia la nación, por ejemplo, el amor a la patria, la defensa de la soberanía o la justicia social,
Dentro del periodo tenemos dos políticas educativas, la de 1980 y la política hacia el siglo XXI de 1994. La política de 1980 busca un sistema educativo basado en dos elementos esenciales. El primero es la promoción de la democracia y el segundo el rescate y respeto de los valores nacionales, del régimen político y del bien social. Sin embargo, existe un gran vacío en cuanto a la diversidad de los grupos que conforman la sociedad, ya que se habla de un proceso de enseñanza-aprendizaje dirigido al ser humano mismo, donde el niño se le transmite una formación individual para el bienestar personal. La educación está al servicio del desarrollo del país, ya que el objetivo es crear un sistema educativo que satisfaga las necesidades económicas y tecnológicas del momento. Y por más de una década, esta política y en general los programas no sufren cambios importantes, ya que el objetivo era básicamente el mismo, formar un ciudadano obrero y leal a la patria. Para 1990 se plantean nuevos cambios para mejorar la calidad de la educación, basada en la aprobación en 1994 de la política educativa hacia el siglo XXI. Su filosofía es la de generar conocimiento para el desarrollo de la persona y de la sociedad de manera conjunta. Esta política señala que los retos de la educación deben crearse a partir de los 4 ejes del desarrollo sostenible. Estos son la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad del recurso humano para formar ciudadanos críticos y pensantes, la sostenibilidad social y política y la sostenibilidad económica y productiva. Lo que se busca es formar un ciudadano dentro del principio de la democracia y con una fuerte identidad nacional, que sea productor para sí mismo y para el país. Y uno de los aspectos más importantes es el desarrollo de sus destrezas y que se valore aquello que lo identifica como costarricense dentro de la biodiversidad y de la cultura diversidad. Con respecto a los resultados del análisis de contenido para el programa de 1979, hay que indicar que en este momento la asignatura de estudios sociales es la base para transmitir los valores e ideales del modelo de ciudadano que se está construyendo para el país. Cada nivel tiene una guía específica y en el caso del cuarto año se titula Costa Rica desde el periodo precolombino hasta el fin del periodo colonial. A partir de 2 unidades se desarrolla el tema del pasado prehispánico. La primera se llama Lo que nos cuentan los primeros cronistas españoles de nuestros aborígenes. Esta es una historia narrada desde la visión de quienes son considerados los antepasados de la población costarricense, es decir, los españoles. Por ello, es una historia contada desde afuera, a partir de lo visto por un grupo de viajeros para describir cómo fue esa vida pasada. Algunos de los temas son el paisaje geográfico, el modo de subsistencia y el sector de influencia mesoamericano. La segunda unidad se llama Sector de Tradición Sudamericana y básicamente toca temas como la ubicación y comparación entre sectores, la descripción y caracterización de los cacicazgos. Para realizar el análisis de contenido, como les mencioné, se hizo una lectura detallada de cada texto y se elaboraron 3 listados de palabras que resultan importantes para señalar los temas, contenidos y el énfasis dado a los mismos. Esto que les presento acá en este cuadro es simplemente un extracto del listado final. Y bueno, acá se ve claramente el uso de ciertos términos como aborígenes, indios o descubrimiento y la mención de los sectores de influencia, eso es lo que predomina en el texto. A partir de adjetivos como social, político y religioso, lo que se da es la descripción de estos modos de vida. Y lo que se busca, tal y como indican los verbos, es describir, mencionar y simplemente comparar. En este programa se muestra una clara tendencia difusionista. Esto es, que se explica el desarrollo logrado, en este caso por los grupos prehispánicos del país, debido principalmente a la influencia del conocimiento que venía del norte y del sur de América. Por eso los grupos se muestran como subculturas que evolucionaron solamente por la llegada de lo que venía de afuera. Acá lo que se busca es caracterizar de manera amplia los modos de vida de cada sector cultural para compararlos entre sí y con la realidad misma del estudiante. El desarrollo del tema se da de forma descriptiva, lo cual apoya el discurso oficial acerca de la inferioridad racial del indígena versus la superioridad del pueblo costarricense gracias a su descendencia española.
Se busca que el estudiante haga comparaciones entre los sectores para observar las diferencias entre ellos, pero además para construir un ideal de lo indígena como algo diferente que fue necesario dejar atrás. Esto fortalece la idea del ciudadano blanco, pacífico, democrático y que vive en el progreso, y que se opone a los grupos del pasado que vivían en la barbarie y que se desaparecen porque eran solamente el resultado de culturas más grandes. Se sigue transmitiendo la idea de la llegada española a América como de descubrimiento, para destacar la herencia religiosa, cultural y biológica que vino desde España. Los grupos socialmente marginados, dentro de los que están los aborígenes o indios, se ven como aquellos a quienes había que educar para ayudarles a salir de su miseria, y su lugar dentro del pasado y de la identidad eran prácticamente nulos. El programa de 1995 está basado en la política educativa hacia el siglo XXI, que establece la necesidad de generar un conocimiento racional, científico y sistemático. Para este momento, la asignatura de estudios sociales tiene como función generar un proceso de enseñanza-aprendizaje para formar un tipo humano que vive en una sociedad democrática. El énfasis está en estudiar la relación del individuo con su medio físico y cultural, para lo cual se suman conocimientos de otras disciplinas como la historia, la geografía y la antropología. Se hace énfasis en la importancia de superar el conocimiento basado en la memoria para dar paso a la comprensión de los procesos y de valorar la conciencia histórica y utilizar el pasado como base para el presente y el futuro. El tema en cuestión se desarrolla en una sola unidad y se llama Los aborígenes, primeros constructores de la cultura histórica nacional, con temas como por ejemplo la evolución de la Costa Rica precolombina, características culturales de los grupos y la presencia indígena en la cultura nacional. En 1995, algunos de los conceptos utilizados ya reflejan un cambio en los contenidos, porque señalan cómo se dio la evolución, la presencia de una diversidad y la importancia de la memoria histórica para conocer y explicar ese pasado. Entonces vean ahí cómo se refleja en esos ejemplos en el cuadro. Acá el énfasis de los contenidos ya no es solamente la descripción, sino ofrecer al estudiante herramientas para que él desarrolle una comprensión y valoración del pasado. Los temas ya no se estructuran con base en las dos áreas de influencia, sino en las etapas de evolución de la historia de los grupos humanos. Se reconoce la existencia y convivencia de diversas culturas que están presentes en la construcción de la historia nacional y son parte importante de la identidad. Se habla de un encuentro o de un contacto durante 1942 y aunque la idea del descubrimiento aún se mantiene, se busca que el estudiante lo vea desde otra perspectiva más allá de la dependencia de lo local. El aporte de otras disciplinas indica un esfuerzo por integrar nuevos conocimientos, lo cual se apoya en las reformas de las legislaciones que luchan por el reconocimiento del carácter pluricultural y multiétnico del país. Esto permite un cambio en el concepto del pasado y de la realidad indígena del país. Para el programa del 2001, se destaca el rol de la educación como medio para satisfacer las necesidades para el desarrollo humano. La función de los estudios sociales se ve como un espacio para mejorar las destrezas y conocimientos que permiten al estudiante integrarse a la sociedad costarricense. En este momento, continúa el aporte de otras disciplinas, lo que busca mejorar la conciencia histórica en el estudiante y su comprensión de los procesos complejos. El tema del pasado es tratado en una sola unidad y se llama Historia Antigua de Costa Rica desde el poblamiento inicial hasta 1502, con temas como áreas culturales, legado de las sociedades antiguas, localización y problemáticas de los grupos indígenas actuales. De nuevo, la aparición de conceptos como historia, culturas, legado o diversidad y que los objetivos de los textos sean reconocer, conocer, analizar y respetar son ejemplo del cambio que se da en los contenidos. La situación de las comunidades indígenas actuales, su mayor presencia en la lucha por sus derechos y su participación a un nivel nacional obligan a reconocer y buscar una valoración real de la multiculturalidad del país. Se considera el pasado prehispánico como parte fundamental de la identidad nacional dentro de la educación. De nuevo, se utiliza el tema de las áreas culturales para América, pero bajo la contribución de la arqueología, con el objetivo de ver estos espacios, pero no como sectores de influencia,
sino como la razón para la diversidad y la riqueza que existe, y donde se combinan aspectos locales y de afuera dentro del territorio. Se caracterizan los grupos indígenas a partir de su relación con el medio ambiente y las adaptaciones a él, para que el estudiante conozca distintas manifestaciones culturales y pueda construir conceptos y argumentos que superen su propia realidad. Se habla del origen de los costarricenses de forma inclusiva con respecto a la diversidad, y es allí donde claramente se ve la influencia de las ciencias sociales. Para los libros de texto se realizó un análisis descriptivo interpretativo basado en 6 categorías, en donde se enlistaron una serie de indicadores que muestran lo que se desea transmitir al estudiante respecto al tema. En este cuadro a la izquierda vemos las 6 categorías que se crearon, y bueno, esto es solo una muestra de los indicadores que se sacaron. En 1979, en la primera categoría, vemos cómo se utilizan los términos aborigen, indios y los 3 grupos que se pensaba habían en ese momento en el país, ¿verdad? Los chorotegas, huetares, bruncas. Vean el cambio hacia 1995. Aunque se continúa utilizando la palabra aborígenes, ya se introduce el término indígenas y se ponen todos los restantes grupos que realmente sí existen en el país. Para el 2001 ya se habla solamente de indígenas y de los grupos existentes. A nivel de lo que es la categoría arqueología, nuevamente vean lo que es la mención de lo que es influencia, los 2 sectores, y se habla únicamente de una cultura. Para el 95 tenemos lo que son culturas y se ve esa evolución dentro de los sectores mesoamericano y sudamericano. Y para el 2001 ya se habla de lo que es estos sectores en cuanto a términos de evolución y desarrollo. Respecto a la categoría fuente cultural, en el 79 se ve meramente como una cuestión de puente de influencia, ¿verdad? Para el 95 ya se habla de ese intercambio, de ese contacto y de la diversidad. Y para el 2001 se habla de esa herencia y ese legado. Entonces vean cómo va evolucionando y cómo se ve a partir de ciertos términos. Las últimas 3 categorías básicamente se utilizan en los textos para hacer lo que es la caracterización de los modos de vida. Como les indiqué, en el 79 eran muy extensos porque lo que se quería era describir. En el 95 y en el 2001 son menos, pero la idea aquí es profundizar. Todos los libros de texto analizados siguen las bases dadas por los programas según cada propuesta. Los principales cambios se ven en los autores que contrata cada editorial. Por ejemplo, en los 80s hay solamente profesionales que han trabajado en la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, pero después de 1995, muchos de los autores son profesionales, algunos de primaria y secundaria, estudios sociales, pero también hay muchos docentes universitarios de la Universidad de Costa Rica con distintas formaciones, como historia, geografía y educación. De ahí que el conocimiento de otras disciplinas enriquezca los contenidos. Otro aspecto que cambia es la cantidad de hojas dedicadas al tema, siendo los libros del 2001 los más extensos y mejor desarrollados. Y claramente el cambio más importante está en los contenidos mismos y en el mensaje que transmiten. En el caso de los libros de 1979, tienen una amplia lista de palabras, ya que lo que se busca es describir los modos de vida mediante mucha información, pero no se invita al estudiante a que desarrolle algo con ella. Los libros del programa de 1995 cambian no solo en la cantidad de información, sino en la intención del contenido. Lo que se busca es superar la mera descripción y llevar al estudiante a la comprensión del tema. Para el 2001, los contenidos están más estructurados y mejor desarrollados, y se observa el aporte de otras disciplinas usando metodologías nuevas para realizar ejercicios de autoevaluación para que el estudiante tenga un papel más activo y crítico. En cuanto al análisis de las imágenes, en los libros del programa de 1979, las fotografías son utilizadas para promover ejercicios comparativos. Por ejemplo, hay fotos de mujeres con niños en chozas que reflejan un mundo lejano con personas que se visten y viven de manera diferente. Los dibujos, por su parte, son usados para mostrar aspectos cotidianos de la vida de estos grupos, como la distribución de las casas, que tenemos a la derecha, o tareas de recolección y preparación de alimentos. Algo importante es que estas imágenes se utilizan para señalar la existencia de una cultura a lo largo del tiempo, es decir, que siempre se mantiene igual.
En el caso de los libros del programa de 1995, algunas de las fotografías aún reflejan la intención de llevar al estudiante a comparar, como lo tenemos en el ejemplo de la foto de arriba a la derecha. Pero también hay un mejor uso de las imágenes para mostrar escenas de la vida cotidiana, por ejemplo, para los distintos periodos, como la que tenemos acá a la izquierda, o de costumbres y creencias del pasado prehispánico, o inclusive de la realidad actual de los grupos indígenas, como esta que tenemos a la derecha. Los libros del programa del 2001 tienen imágenes más completas y detalladas, y hay una relación directa con los textos, aspecto que no sucede con, con los otros libros e incluso con los mapas e dibujos que son incorporados en los ejercicios que se deben realizar en clase. Y vean, por ejemplo, la complejidad de las imágenes que se muestran en este periodo. Respecto a la comparación de los cambios detectados en los programas, en este cuadro resumen, tenemos que en 1979 la información proviene de los relatos de cronistas españoles. Lo prehispánico se veía como algo lejano y solo conocido por aquellos que trajeron la civilización. El sistema educativo refuerza el discurso oficial de inferioridad de la diferencia y los elementos difusionistas que establecen a lo indígena como un actor pasivo, receptor e incapaz de alcanzar el progreso. A nivel de enseñanza, se utiliza la descripción para exponer los contenidos y el uso de la memoria. Y lo que se busca es comparar entre el pasado y el futuro, de manera que la diferencia sea señalada como algo negativo. En 1995, la concepción de lo indígena forma parte de la historia nacional y hay un nuevo interés hacia lo cultural. Hay nuevas interpretaciones del pasado basadas en la memoria histórica y mayores aportes de la arqueología que contribuyen al cambio. Lo que se busca es generar una comprensión de los procesos históricos, introduciendo nuevos conceptos como diversidad, convivencia, multiétnico legado y utilizando las periodizaciones. En el 2001, la valorización de la multiculturalidad se da desde una visión de inclusión. Este pasado es visto como un factor básico para la construcción de la identidad y la historia antigua, como base de la cultural y étnica de la conciencia histórica, está acorde con la realidad. Además, a nivel de la enseñanza, hay un acercamiento más integral al tema, un cambio en metodologías más analíticas y una mayor presencia de la arqueología en los contenidos y en su forma de exponerlos. Con respecto a la comparación en los cambios detectados en los libros, en 1979 se da que hay una mera caracterización de las formas de vida y los sistemas de organización de los grupos. Hay un énfasis en las particularidades para hacer comparaciones entre ellos y la sociedad actual. Se les considera como grupos aislados y pequeños, y su desarrollo es subproducto de culturas más grandes, por lo cual terminan por ser aculturados o desaparecen del todo. Los contenidos no generan una identificación entre los grupos indígenas y la sociedad costarricense, por ser un pasado ya superado. En cambio, en 1995 se busca transmitir una mayor conexión con ese pasado. Se usan narraciones, por ejemplo, para hacer un acercamiento con la arqueología y una visión más realista. Hay un énfasis en el aporte cultural del legado indígena, donde los grupos actuales son ejemplo de la diversidad cultural, lingüística y social de nuestra sociedad. Se les ve como un sector poblacional que ha mantenido parte de su bagaje cultural y que son costarricenses al igual que los otros grupos étnicos. Para el 2001 hay una visión del pasado más completa y con una perspectiva de continuidad que ha estado presente a lo largo de toda la historia del país. El componente étnico se muestra con fuerza dentro del ámbito educativo y hay un reconocimiento de la realidad multiétnica y pluricultural del país. Como conclusiones de este trabajo, se puede decir que el pasado fue creado y transmitido de arriba hacia abajo, es decir, desde las élites hacia el pueblo, mediante imágenes, figuras y símbolos populares dentro del discurso oficial. Lo indígena y lo afrocaribeño desaparecen dentro del ideal de una nación unificada y representada en el Valle Central. Para el periodo de 1970 al 2001, dentro del sistema educativo es posible detectar un cambio hacia la revalorización cultural de las particularidades y de la diversidad que compone el país, mostrando cambios en los contenidos, la exposición de los datos y en la profundidad de los aspectos desarrollados. Inicialmente, se transmite la idea de un progreso que llega con los españoles.
La negación de estas sociedades está basada en su desaparición, y el discurso de olvido y superación da como resultado que no hay un vínculo entre el pasado y la identidad nacional. En los 90 se hace más visible la población indígena actual del país. Lo prehispánico toma importancia por el aporte cultural de los grupos indígenas como parte de la comunidad nacional. No obstante, la conexión con el pasado aún no genera que la población se identifique y se apropie de él. Para el final del periodo, se lucha por el rescate del pasado y la valorización de las culturas indígenas como parte de la identidad costarricense. No obstante, aún hacen falta nuevos esfuerzos para resaltar la identidad cultural diferente y visible en las escuelas, congruente con la realidad y las exigencias que enfrenta el país. Un aspecto adicional en cuanto al tema de arqueología y educación es lo valioso de las visitas de los estudiantes a los museos o incluso a las mismas excavaciones, ya que se dan una idea más clara de aquello que se les muestra en las aulas y en los libros de texto. El reto es reconstruir nuestra propia identidad y con el primer paso está en celebrar e incluir la diversidad en las aulas y en la conciencia del pueblo. El papel de la arqueología estará dirigido a una revisión crítica de las propuestas y de la información, además de promover una nueva valorización del patrimonio arqueológico como parte fundamental de la base étnica del país. Y aunque la información arqueológica se ha ido incluyendo poco a poco en la educación, hace falta una mayor incorporación de las nuevas perspectivas y conocimientos obtenidos por los especialistas, lo cual sería de gran importancia para mejorar los programas de estudios sociales, en especial con respecto a una verdadera integración de lo prehispánico dentro de la identidad nacional costarricense. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana, por esta conferencia. Hemos tenido reportes, Ani que es, Ani Mena, es docente y le manda un saludo a Viviana y además dice que está muy interesada en estos temas. Don Sergio Madrigal, don Sergio Díaz, gracias por acompañarnos. Gretel, Maribel, tenemos un buen reporte de sintonía. Dígame una cosa, Viviana, escuchando su conferencia me surge como la inquietud, ¿qué podemos hacer desde, o sea, todavía el camino recorrido ha sido positivo? Sin embargo, todavía, como bien lo aclaró usted en sus conclusiones, todavía falta que recorrer. Nosotros desde el Museo Nacional tenemos un programa de visitas a escuelas o que las escuelas también nos visiten. Bueno, por el tema pandémico eso se nos ha frenado un poquito, pero queremos retomarlo. Y también en algunas zonas, pues hemos llevado estudiantes a algunos sitios, a algunas investigaciones. ¿Qué otras propuestas tenemos como sociedad, como Ministerio de Educación, como Museo Nacional? ¿Qué más podríamos hacer para acercar a todos esos estudiantes al conocimiento arqueológico, al conocimiento y la investigación científica que se hace desde las diferentes investigaciones, desde las diferentes instituciones, porque no solo el Museo Nacional hace investigación, sino diferentes instituciones costarricenses, para que haya más sensibilidad en el tema de nuestras culturas indígenas? Bueno, yo creo que el cambio, como bien lo vemos, ¿verdad? Se ve desde la escuela, desde la educación. Ese es nuestro principal foco en el que tenemos que apuntar, ¿verdad? Mucho de lo que sucede es que los textos hasta el momento lo que hacen es incluir fuentes de arqueólogos o de historiadores y en eso basan la información que reproducen, pero no necesariamente hay un especialista que esté ahí, ¿verdad? Como aportando directamente. Entonces, bueno, uno de los aportes importantes que se pueden hacer es que se trabajen desde los programas del MEP, ¿verdad? Que esa es como la primera fase, que haya un aporte real, digamos, de los especialistas. ¿Para qué? Para que esta información que se está incluyendo en los programas y que posteriormente las editoriales retoman a partir de sus autores y las ponen en los textos, entonces sea más veraz, sea más realista, tenga mayor sensibilización, aborde muchísimo más temas, ¿verdad? O los aborde de forma distinta. Entonces, ese es el primer paso, creo, ¿verdad? A nivel educativo. Luego,
este acercamiento que puede tener el estudiante con los museos, con las excavaciones, etcétera, eso me parece fundamental. Pero también yo creo que de parte de nosotros los arqueólogos hace mucha falta la divulgación, y no solo la divulgación a nivel técnico como muchas veces la manejamos, sino una divulgación al público en general y una divulgación a la población, ¿verdad? De todos estos temas, porque nosotros estamos investigando, pero no necesariamente se los estamos llevando a la gente. Entonces, creo que esos tres factores unidos podrían hacer muchísima diferencia. Gracias, Viviana. Tony tiene una consulta, pero no, Tony, creo que no es para Viviana. Esto es más que todo como de parte del área de educación del Museo Nacional. Le comento, bueno, como le comentaba, nosotros hemos estado trabajando con el MEP en diferentes acciones para visibilizar, ¿verdad? Para trabajar diferentes aristas de temas arqueológicos. Le voy a pasar su consulta, Tony, a una de nuestras educadoras para que vía correo electrónico se puedan comunicar. Mucho le agradecería si nos pasa su correo electrónico, Tony Sofeifa, para poderle contestar directamente esta pregunta que tiene que ver con las acciones que se están tomando a nivel de MEP en primaria y secundaria con respecto a los temas de estudio. Don Sergio nos dice que mejorar la divulgación de las colecciones de investigación en línea. Don Sergio, lo invitamos a que visite nuestra página web www.museocostarrica.go.cr. Va a encontrar ahí una gran cantidad de información, artículos educativos con temas de investigación también que se han hecho desde las diferentes áreas del Museo Nacional, tanto arqueología como el Departamento de Historia Natural y como historia de Costa Rica. Además, tenemos, bueno, tanto en la página web como en nuestro canal de YouTube, Museo Nacional CR, hay videos con colecciones, con con fotografías de las diferentes colecciones y también en nuestra página web. Entonces, le invitamos a usted y a todas las personas que nos acompañen a que visiten nuestra página web y se van a encontrar ahí temas muy, muy interesantes. Don Oscar dice, Oscar Lizano, ¿podríamos acercar a los adultos mayores de AGECO o en general a esas visitas y cursos para un mejor entendimiento de ese grupo social? Le cuento, don Oscar, nosotros tenemos un programa de voluntariado con AGECO. Bueno, igual por el tema pandémico, nuestros adultos mayores no han podido venir a dar sus visitas guiadas. Entonces, ya le vamos a poner por aquí un correo. Nos encantaría retomar y volver a recibir a personas de AGECO, tanto para nuestro programa de visitas como para que vengan a visitar al Museo Nacional. Entonces, ahorita les respondo, le voy a poner un correo electrónico de una compañera de educación para que se contacte con ella y podamos ver poco a poco, paulatinamente, siguiendo las medidas de acuerdo a lo que nos vaya diciendo las autoridades de salud, poder volver a tenerles a los adultos mayores aquí en el museo. A ver, tenemos una pregunta. Gracias, Tony. Ya tenemos su correo electrónico y vamos a remitir su consulta a nuestra educadora. Don Sergio, este sí es para Viviana, a ver si nos puedes ayudar. Viviana, don Sergio Díaz nos pregunta que si hay diferencia educativa del 2001 al 2021. Posiblemente hayan habido nuevos cambios, ¿verdad? Como les hago la referencia, este fue un estudio que yo hice como para un posgrado, ¿verdad? En esa época, entonces por eso es que el periodo se corta como en el 2001, ¿verdad? Posiblemente sí hayan habido mayores cambios precisamente porque actualmente creo que todos los costarricenses estamos más conscientes, ¿verdad? De esa presencia, no solo de los indígenas y de las poblaciones que existe actualmente, sino que de ese pasado que hay, ¿verdad? Y que muchas veces lo veíamos como algo lejano, pero que actualmente
estamos reconociendo por diversas formas, ¿verdad? Entonces, pues habría que hacer un refrescamiento del estudio, ¿verdad? Y empezar a analizar los programas y los textos más recientes, pero es posible que el avance haya continuado. Gracias, Viviana. Sí, les comento, nosotros, bueno, como ya les he dicho, tenemos un área de educación aquí en el museo que es educación para todos, abarca historia, historia natural, arqueología, y tenemos también una educadora que se encarga de analizar año a año esos programas de estudio, ¿verdad? Para poder ofrecer diferentes actividades educativas culturales que estén acordes a los programas de estudio e incluso los dividimos por años escolares, ¿verdad? Por ciclos escolares. Entonces, pues sí, así es como llevamos las visitas a las escuelas, visitamos escuelas del Valle Central y también de zonas costeras y zonas alejadas de San José. Y tenemos también un programa educativo centralizado en la zona sur de Costa Rica a través de uno de nuestros educadores, un educador y antropólogo allá, que es donde tenemos los 4 sitios Patrimonio Mundial. También les invito, eso me recuerda que les invito a visitar otra de nuestras páginas que se llama dikis.go.cr, donde también van a encontrar mucha información más especializada acerca de los sitios Patrimonio Mundial, que son los sitios con esferas de piedra, pero que también hay información sumamente interesante para docentes, para público en general y para todo el que quiere investigar acerca de la arqueología, la educación, la cultura de la zona sur del país. Pues ya aquí no tenemos, bueno, queremos saludar a Carla, a doña Eugenia, a Natalia, que también nos están acompañando, agradecer que nos acompañaron durante este tiempo, agradecer sus consultas para con Viviana y para con todas las consultas sumamente interesantes y nos comprometemos a responder a ellas. Quiero invitarles a la charla que tenemos de hoy en 15 días, la siguiente charla. ¿Qué se llama? Esa es con Gretel Monge también y se llama Investigación y Gestión Comunitaria en Aguacaliente. Vamos a hablar sobre un proyecto muy interesante que tenemos en Aguacaliente. Y también el 29 de este mes vamos a tener una charla presencial. Esa va a ser presencial en el auditorio del museo con aforo limitado sobre insectos comestibles. Va a estar súper interesante. Nos va a acompañar un grupo de la Universidad de Costa Rica, del Museo de Insectos de la Universidad. Entonces les invitamos para que también estén atentos si quieren venir aquí al museo, de que nos visiten y participen el 29 a las 2 de la tarde y un día antes, el 28, la segunda conferencia de atisbos aquí por el Facebook del Museo Nacional con Gretel Monge. Me recuerda a mi compañera de comunicación, Maribel, que hay un resumen de esta conferencia en nuestra página web, que www.museocostarrica.go.cr. Ahí en la sección de artículos educativos se van a encontrar un resumen de esta conferencia y muchos otros artículos que les pueden interesar muchísimo sobre arqueología y sobre otros temas que trata el Museo Nacional y de los cuales hay investigaciones. Ani, la última, le voy a contestar a Ani ya. Ani Mena es dikis, dikis.go.cr. Esa es nuestra página donde va a encontrar mucha información acerca de las esferas de piedra y los sitios Patrimonio Mundial y la cultura de la zona sur de nuestro país. Viviana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. A todas las personas que nos acompañaron, como siempre, es un orgullo, un honor que estén con nosotros y nos vemos en 15 días. Hasta luego.